Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca del muestreo de los suelos. La validez del resultado de un análisis de suelo depende básicamente del grado en que la muestra representa las condiciones en que se requieren evaluar y la precisión del método de análisis empleado. En cuanto a la variabilidad de los suelos, el suelo es un cuerpo material bastante heterogéneo, cuya composición varía de un sitio a otro, lo cual dio origen al establecimiento de sistemas de clasificación que permiten agrupar por homogeneidad de cada unidad del sistema. Estas diferencias entre unidades dependen de factores formadores del suelo, como por ejemplo clima, vegetación, tiempo, así como de los cambios introducidos por el mismo hombre debido a la adaptación de las prácticas de cultivo. La aplicación continua de materia orgánica al suelo por años provoca cambios en sus propiedades químicas. El procedimiento de muestreo se debe seguir dependiendo de las condiciones del suelo y el cultivo, así como también la finalidad del análisis que se va a realizar. El muestreo con fines de fertilidad, por ejemplo, es muy diferente al muestreo de clasificación, aunque ambos no se excluyen. De esta manera, la influencia del cultivo, la toma de muestras de suelo bajo cultivo, cuando estos son en surcos, se hará en el mismo surco, evitando efectuar el muestreo en la banda de aplicación de fertilizantes. En caso, por ejemplo, de que se trate de árboles frutales, como por ejemplo nogal, naranjo, limón, aguacate, café, mango, etc., el muestreo debe efectuarse por árbol, tomando de preferencia 4 submuestras, ligeramente hacia afuera de la zona de goteo frutal y en forma de cruz. Entonces, las muestras se toman en estos puntos en relación al árbol frutal en este caso, puesto que se presentan diferencias significativas en el nivel de salinidad entre los surcos más cercanos a los árboles y los más alejados de ellos. Es recomendable tomar igual número de submuestras de los surcos de los árboles donde la acumulación de sales es mayor. También ocurren acumulaciones de sales y nitratos en la cresta de los surcos, así que en cualquier procedimiento de muestreo es necesario tomar igual número de submuestras en la cresta y en el fondo de cada surco para que represente las condiciones promedio. En los pastos o cultivos de cobertura, las muestras se toman en toda el área en forma de zigzag, siguiendo las normas señaladas en cuanto a unidad de muestreo, profundidad y número de submuestras. En cuanto a la época de muestreo, está relacionada con las influencias estacionales sobre la composición química del suelo, sobre todo en lo relativo a la humedad del suelo, ya que esta afecta el lavado de sales, pH, y también puede afectar el potasio intercambiable. El momento más oportuno para hacer el muestreo es cuando el suelo tiene el grado de humedad apropiado para las labores agrícolas. No es recomendable hacer el muestreo en campos que están muy mojados, ya que el mezclado y el procesado del suelo es difícil, además de que pueden ocurrir contaminaciones. Cuando se tiene que hacer el muestreo en campos mojados, las muestras deben secarse al aire previamente hasta que puedan manejarse, y entonces se mezclan y se colocan en bolsas. Se recomienda
generalmente tomar muestras 1 o 2 meses antes de sembrar un cultivo anual, con la finalidad de obtener la información de análisis con el tiempo suficiente para obtener fertilizantes o realizar las correcciones correspondientes. De esta manera, el mejor momento para tomar la muestra y analizar el suelo en pastos establecidos es después del corte o en la época de máximo pastoreo, con el objeto de hacer la aplicación del fertilizante por lo menos 2 meses antes de comenzar el periodo de máximo crecimiento. En cultivos perennes es recomendable en general hacer el muestreo un mes antes de la cosecha. Es deseable registrar la fecha en que se realizó el muestreo, ya que esto sirve para comparar los resultados obtenidos durante un periodo de años y relacionarlos con las condiciones de humedad imperantes. En cuanto a la frecuencia de muestreo, entonces la frecuencia de muestreo depende en gran parte del manejo al cual es sometido el suelo, de las características del suelo, por ejemplo, textura, materia orgánica, tipo de rotación, intensidad de cultivo y otros. En general, esta frecuencia puede ser tomar una muestra cada 2 años para la mayoría de los cultivos. Para hortalizas y otros cultivos intensivos, los muestreos deben ser preferentemente después de la cosecha y de igual manera en los suelos arenosos. Cuando se hacen muestreos anuales es conveniente tomar 3 o 4 muestras compuestas para cada unidad de muestreo. Es recomendable hacer el muestreo de subsuelo cada 2 a 3 años. En cuanto a la profundidad de muestreo, cuando se hace el muestreo con fines de fertilidad, el objeto es conocer el estado nutricional de la capa superficial del suelo, por ser la zona de mayor variabilidad, ya que aquí es donde se realizan la fertilización, enmiendas, acumulación de vegetales y animales, y es el lugar donde la actividad microbiana es más alta. El muestreo no se debe realizar a una profundidad que no corresponda a la zona de nutrición del cultivo. Generalmente, cuando se trata, por ejemplo, de pastos, la profundidad del muestreo es de 7,5 a 10 centímetros y lo habitual que se realiza es una profundidad de 20 centímetros. Para árboles frutales varía, por ejemplo, cuando se trata de caña de azúcar, árboles perennes, entonces de 0 a 20 centímetros, y también puede ir de 20 a 40 centímetros. Para frutales regados por surcos se recomienda muestrear de 0 a 20 o de 40 a 60 centímetros de profundidad para la toma de muestra. Para los forrajes se recomienda aproximadamente 10 centímetros de profundidad. De esa manera, en el caso de frutales regados por surcos, ya de 0 a 20 y 40 centímetros de profundidad. Las áreas problema, por ejemplo, las manchas salinas, el crecimiento anormal de la vegetación en el suelo, el afloramiento del subsuelo, vegetación predominante, mal drenaje, se deben tener en cuenta a la hora de tomar las muestras. Deberán hacerse observaciones si es el caso del desarrollo radicular, puesto que en algunos casos puede tratarse de ataque de enfermedades en vez de un estado nutricional anormal, y asimismo debe efectuarse el muestreo en plantas sanas y enfermas. Áreas por presentar. Las características del suelo en sentido vertical y horizontal. Esta situación se debe considerar en el muestreo de suelos, por lo que hay que subdividir
en ambos sentidos hacer el muestreo por separado. Entonces tenemos una región más superficial, una región B un poco más profunda, una región C y una región D que corresponde a la roca madre. En el caso de campos que tengan pastos naturales y otra vegetación nativa introducida muy uniforme, el área puede extenderse a 5 a 10 hectáreas aproximadamente. En tierras que no han recibido aplicaciones por fertilizantes ni se han cultivado y que presentan Carlos,